A las 2 de la madrugada, un mensaje reveló la doble vida de mi esposa. Dejé de fingir que no sabía nada y cerré mi línea para ella. ¿Es posible reconstruir la confianza cuando todo se ha roto? Mi teléfono se iluminó a las 2:07 de la madrugada. Todavía estaba despierto, sentado en la mesa de la cocina de nuestra casa en Didlen Avenue en Nashville, todavía vistiendo el uniforme médico que había llevado durante las últimas 16 horas. Era médico de urgencias en el centro médico de la Universidad de Vanderbilt. Acababa de llegar a casa 40 minutos antes. Había comido medio sándwich de pie sobre el fregadero porque sentarme parecía demasiado esfuerzo. Y había servido 2 dedos de bourbon que aún no había tocado, simplemente lo miraba como si fuera una pequeña fogata en la que calentaba mis manos. La casa estaba silenciosa de esa manera específica en que las casas se vuelven silenciosas cuando se supone que alguien debe estar en ellas, pero no lo está. Isolda me había enviado un mensaje de texto a las 9:30 de esa noche diciendo que se quedaría hasta tarde en el evento de la galería en el Gulch, que el cliente que había estado cortejando durante 3 meses finalmente estaba allí y no quería perder el impulso. Entendí eso. Siempre entendí eso. 12 años de matrimonio me habían entrenado para entender todo tipo de cosas sin hacer preguntas. Así que lo entendí a las 9:30. Lo entendí a las 10:45 cuando no llegó a casa. Lo entendí o me dije a mí mismo que lo entendía. A medianoche, cuando el silencio en la casa se volvió tan denso que podía sentirlo presionar contra mi pecho. Y luego, a las 2:07 de la madrugada, mi teléfono se iluminó. Lo levanté esperando cualquier cosa. Un accidente en la primera 40. Un neumático pinchado. Algo, cualquier cosa que explicara por qué mi esposa no estaba en casa. El mensaje decía, ocupada ahora. Llamaré después. 4 palabras. Ni siquiera una oración completa. 4 palabras después de 5 horas de silencio, después de haber enviado 3 mensajes a los que no había respondido, después de haber comido medio sándwich solo en la cocina de una casa que nos costó $620,000 y que de repente parecía pertenecer a otra persona. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. 4 palabras, ocupada ahora. Llamaré después. Y algo dentro de mí, algo que no había sentido antes, algo frío y muy, muy claro, tomó una decisión antes de que mi cerebro la hubiera asimilado por completo. Respondí, no te molestes. Quédate con él. Mi línea está cerrada para ti. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Tomé el bourbon, lo bebí lentamente y esperé a ver qué pasaba después. No tuve que esperar mucho. Antes de contarte lo que pasó en esos 10 minutos, pregúntate, ¿alguna vez has leído un mensaje que lo cambió todo? Si es así, esta historia es para ti. Lo que pasó después fue algo que nadie vio venir. Mi nombre es Brennan Holloway. Tengo 41 años. Trabajo en el departamento de urgencias del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, y he hecho ese trabajo durante 11 años. He visto cosas que reorganizarían tu comprensión de lo frágil que es realmente la vida humana. He sostenido las manos de personas que estaban en los últimos minutos de sus vidas. Y he dicho a las familias cosas que los destrozaron donde estaban. No soy, de ninguna manera, una persona emocionalmente ingenua. Y sin embargo, de alguna manera había sido ingenuo sobre la única cosa que pensaba que conocía mejor que cualquier otra cosa en el mundo. Mi propio matrimonio. Isolda y yo nos conocimos en Chicago cuando estaba terminando mi residencia en Northwestern Memorial. Y ella trabajaba en una pequeña galería en River North. Ella tenía 30 años. Yo tenía 29. Y entró en la cafetería de Heron Street donde yo estaba estudiando con el tipo de energía concentrada y contenida que me hizo querer saber exactamente en qué estaba pensando. Ingenié una razón para hablarle. No estoy orgulloso de lo obvia que fue la ingeniería, pero funcionó. Salimos durante 2 años. Nos comprometimos en la cima del edificio Wrigley en una noche de diciembre cuando el viento del lago era lo suficientemente frío como para hacerle llorar los ojos, aunque más tarde insistió en que era solo el frío y no la propuesta en sí. Nos casamos en su ciudad natal de Charlottesville, Virginia, en una pequeña ceremonia en un viñedo donde la luz de septiembre parecía sacada de una pintura. Luego obtuve el puesto en Vanderbilt y nos mudamos a Nashville.
Compramos la casa en Digland Avenue en el barrio de Sylvan Park, un bungalow de estilo artesano con un porche delantero en el que nunca nos sentamos lo suficiente y una cocina que pasamos 2 meses renovando. Nos instalamos en la vida de dos profesionales ocupados en una ciudad que crecía más rápido de lo que cualquiera de los dos había anticipado. Isolda aceptó un puesto en una galería de arte contemporáneo cerca de Broadway y en 3 años se había convertido en la curadora principal. Era buena en su trabajo de la manera en que las personas que realmente aman lo que hacen son buenas en ello, con una fluidez y facilidad que lo hacían parecer sin esfuerzo desde fuera. Conocía a artistas. Conocía a coleccionistas. Sabía cómo hablar el lenguaje del valor y el significado de una manera que hacía que la gente confiara en ella con su dinero y su gusto. Yo trabajaba de 60 a 70 horas a la semana y llegaba a casa agotado. Comía lo que hubiera en el refrigerador. Dormía muy poco y empezaba de nuevo. No teníamos hijos, no por falta de ganas, sino por falta del momento adecuado, y luego por falta de las conversaciones que deberíamos haber tenido, y finalmente por razones que ninguno de los dos nombró por completo. Nos amábamos. Creía eso completamente. Todavía lo creía incluso sentado en esa mesa de la cocina a las 2 de la madrugada. Incluso después de leer ese mensaje, el amor no desaparece solo porque algo se rompe. Esa es una de las cosas que nadie te dice. El amor todavía puede ser completamente real en el mismo momento en que otra cosa, algo que corre por debajo del amor como una corriente completamente diferente, también es completamente real. La otra cosa había comenzado a manifestarse unos 8 meses antes de esa noche. Quiero ser preciso sobre esto porque creo que la forma en que notamos las cosas importa. No solemos notarlas todas a la vez. Las notamos de la manera en que notas una fuga lenta en una pared, primero una ligera decoloración, luego una suavidad en el panel de yeso, luego el olor a algo húmedo y equivocado. Y solo entonces, cuando finalmente presionas tu mano contra la superficie, todo cede. Lo primero que noté fue el teléfono. Isolda siempre había sido abierta con su teléfono de la manera casual e inconsciente de alguien que no tiene nada que ocultar. Lo dejaba en el mostrador de la cocina, en el estante del baño, en la mesita de noche entre nosotros. Si sonaba mientras cocinaba y sus manos estaban mojadas, gritaba sin mirar. ¿Puedes ver quién es? Y yo le leía el nombre sin pensarlo 2 veces. Eso cambió. No dramáticamente, no de una manera que se anunciara a sí misma. Empezó a guardarlo en su bolsillo. Empezó a llevarlo al baño. Empezó a inclinar la pantalla hacia otro lado cuando escribía. No agresivamente, no obviamente, sino de la manera de alguien que ha desarrollado un nuevo hábito inconsciente. Lo segundo que noté fue su horario. Los eventos de la galería siempre habían sido parte de nuestra vida. Inauguraciones, cenas con clientes, recepciones de artistas, el viaje ocasional a una subasta en Nueva York o una feria en Miami. Estaba acostumbrado a que Isolda saliera algunas noches, acostumbrado a cenar solo o a recoger algo de camino a casa desde el hospital. Eso estaba bien. Eso era normal. Pero las noches se multiplicaron y se hicieron más tardías, y las explicaciones se volvieron más fluidas, que es lo que pasa con las mentiras que nadie que no lo haya experimentado entiende. Cuanta más práctica tienen, más fluidas suenan. Y cuanto más fluidas suenan, más se deslizan más allá de la parte de tu cerebro que se supone que debe atraparlas. Un cliente de Atlanta, un artista visitante que necesitaba ser entretenido, una cena benéfica que no había mencionado hasta la tarde de ese día, un colega de la oficina de la galería en Nueva York que solo estaba en la ciudad por una noche. Cada una completamente plausible, cada una por separado, completamente bien. Lo tercero que noté fuimos nosotros. Siempre habíamos hablado, no de todo, no de la manera de las personas que hacen de hablar su principal intimidad, pero hablábamos de la manera en que dos personas que han estado juntas mucho tiempo hablan, sobre las pequeñas cosas del día, sobre el trabajo, sobre las noticias. Sobre los planes para el fin de semana, sobre si el árbol del vecino iba a caer sobre nuestra cerca en la próxima tormenta. Ese tipo de conversación es tan ordinaria que no te das cuenta de que está sucediendo hasta que se detiene. Se estaba deteniendo. No de una vez. Ni siquiera en su mayoría. Solo en pequeños grados incrementales, como la temperatura bajando 2 grados al día. No sientes frío. Solo sientes menos calor. Y luego una mañana,
Te despiertas y te das cuenta de que has tenido frío durante mucho tiempo. Noté estas 3 cosas. Las noté, las archivé en algún lugar en el fondo de mi mente junto con todos los demás problemas para los que no tenía el ancho de banda para lidiar. Y seguí adelante. Seguí yendo al hospital. Seguí comiendo medios sándwiches a medianoche. Seguí quedándome dormido antes de que ella llegara a casa a veces y despertándome para encontrarla ya dormida a mi lado y pasando otro día hasta que no pude archivarlo más. La noche en que todo se rompió realmente comenzó 6 semanas antes del mensaje de texto de las 2 de la madrugada. Tenía un raro sábado libre. Genuinamente libre, no de guardia, no cubriendo a nadie, simplemente libre. Me desperté, preparé café y decidí que iba a hacer algo simple y doméstico que había estado posponiendo durante meses. Iba a limpiar el armario del dormitorio de invitados que se había convertido en un cajón desastre para todo lo que no sabíamos dónde poner. Me llevó unas 2 horas. Llené 3 bolsas de basura con cosas para donar y una bolsa con basura real. Y en el fondo de una caja que había sido empujada a la esquina trasera debajo de un montón de viejos catálogos de exposiciones y algo de papel de regalo de varias navidades pasadas, encontré un recibo. Era de un restaurante en East Nashville. Josephine en 30ª Avenue North, el tipo de lugar que hace cenas de menú fijo con lista de espera. El tipo de lugar donde la cuenta para 2 personas con vino asciende a $300 o $400. El recibo estaba fechado 4 meses antes, en una noche de jueves en que Isolda me había dicho que estaba en una recaudación de fondos de la galería al otro lado de la ciudad. El nombre en el recibo era Isolda Holloway. 2 personas, cena para 2. Me quedé en el dormitorio de invitados sosteniendo ese recibo durante mucho tiempo. Mis manos estaban completamente firmes. Noté que estaban firmes y no podía decidir si eso era una señal de fuerza o algo peor. No la confronté. No entonces. Quiero que entiendas algo sobre esa decisión. No fue cobardía. No fue negación. Fue algo más deliberado que cualquiera de esas cosas. En la sala de urgencias, había aprendido que lo peor que puedes hacer cuando estás lidiando con algo serio es actuar antes de entender el panorama completo. Estabilizas. Reúnes información. No dejas que tu respuesta emocional supere tu comprensión porque, si lo haces, cometes errores que son muy difíciles de deshacer. Así que, estabilicé. Puse el recibo en mi cartera. Terminé de limpiar el armario. Preparé el almuerzo y lo comí en el porche delantero en el que nunca nos sentamos lo suficiente. Y vi a una familia pasar con un cochecito y un perro. Y pensé en lo que realmente sabía versus lo que sospechaba. Y decidí que necesitaba saber más antes de hacer nada. Empecé a prestar atención de una manera diferente después de eso. Empecé a notar las veces que decía que estaría en casa a las 10 y eran las 10:45. Cuando dijo que el cliente de Atlanta se iba el domingo y llegó a casa el domingo por la tarde con una expresión en su rostro que no era cansancio, sino otra cosa, algo que intentaba parecer cansancio, pero que tenía bordes diferentes. Cuando se rió de algo en su teléfono en la cocina y apagó la pantalla en el momento en que escuchó mis pasos en el pasillo. Ese momento en particular, el apagar la pantalla cuando me escuchó venir, sucedió 2 veces de las que fui consciente. Y ambas veces no dije nada. Ambas veces entré en la cocina y tomé un vaso de agua o serví café y hablamos de algo ordinario, sobre lo que necesitábamos del supermercado o qué tiempo iba a hacer ese fin de semana. Y guardé lo que había notado archivado en el mismo lugar donde estaba archivando todo lo demás. Empecé a tomar notas mentales de la misma manera que tomo notas clínicas. Fechas, horas, observaciones. No porque tuviera algún plan sobre qué hacer con ellas, sino porque tenerlas organizadas me hacía sentir menos como si estuviera perdiendo el control de lo que realmente estaba sucediendo. Miércoles 14, en casa a las 11:40, dijo que el evento terminó a las 10:30. Viernes 16, llevó el teléfono al baño durante la cena, se quedó 12 minutos. Sábado 17, recibió una llamada, caminó hasta el fondo del patio para tomarla, se quedó junto a la cerca durante 9 minutos. Suena a vigilancia cuando lo escribo así. No se sentía como vigilancia. Se sentía como tratar de no ahogarse llevando la cuenta de cuántas veces había estado bajo el agua.
noté quién la llamaba, no espiando su teléfono, no soy esa persona, sino escuchando, estando en la misma habitación cuando sonaba su teléfono, viéndola llevarlo a otra habitación, escuchando la calidad amortiguada de una conversación mantenida en voz baja. Hay una calidad acústica muy específica en una conversación llevada a cabo a bajo volumen en una habitación cerrada. La había escuchado en hospitales toda mi carrera, las conversaciones silenciosas fuera de las habitaciones de los pacientes, las cosas que se decían en un registro que dice, esto no es para todos. Escuché esa calidad proveniente del dormitorio un puñado de veces durante esas semanas. Hubo un nombre que escuché 2 veces. Donovan. Solo el nombre. Solo esa sílaba emergiendo de detrás de una puerta cerrada y desapareciendo de nuevo antes de que pudiera atribuirlo a algo más. Miré sus redes sociales. Miré el sitio web de la galería. Miré la lista de invitados de la última recaudación de fondos a la que había asistido, que era pública en la página de Instagram de la galería. Pasé unos 45 minutos haciendo ese tipo de búsqueda, del tipo que se siente profundamente indigno mientras la estás haciendo y también completamente necesaria. Y encontré lo que estaba buscando porque sabía más o menos lo que estaba buscando. Donovan Ashby, 44 años, coleccionista de arte e inversor de capital privado con sede en Brentwood, a 14 millas de nuestra puerta principal. Tenía un sitio web de empresa que lo listaba como socio gerente en una firma que hacía algo con adquisiciones de tecnología sanitaria, que era el tipo de descripción que significa que alguien tiene acceso a una gran cantidad de dinero y lo mueve estratégicamente. Tenía una presencia en redes sociales que era curada y mínima, el perfil de una persona que entiende que la privacidad es una forma de poder. Había sido fotografiado en un evento de la galería 3 meses antes, de pie junto a un grabado de Basquiat y sosteniendo una copa de vino tinto. Y estaba en otras 2 fotos de esa misma noche. Y en una de ellas, Isolda estaba en el fondo, no de pie junto a él, ni siquiera obviamente conectada a él en el encuadre, solo en la misma habitación, en el mismo evento, en el mismo momento en que el fotógrafo capturó la imagen. Eso era todo lo que tenía. Ese era el panorama completo. Un recibo de un restaurante, un nombre escuchado a través de una puerta y una fotografía donde 2 personas resultaron estar en la misma habitación. No era suficiente para saber nada con certeza. Era más que suficiente para saber que algo andaba mal. Las 6 semanas entre encontrar ese recibo y la noche del mensaje de texto de las 2 de la madrugada fueron el periodo más extraño de mi vida adulta. Fui a trabajar. Volví a casa. Cené con Isolda las noches que estaba allí, y la escuché hablar sobre la galería y los artistas y los coleccionistas y la logística interminable de montar una exposición, y observé su rostro de la manera en que observas una pieza musical siendo interpretada. Buscando el lugar donde algo está ligeramente desafinado. No sabía cómo empezar la conversación. Cada versión de ella que ensayaba en mi cabeza sonaba o acusatoria sin suficiente evidencia o desesperadamente pasiva, y seguía decidiendo que necesitaba más tiempo, más claridad, más certeza antes de decir algo en voz alta. Lo que no me di cuenta del todo fue que también estaba reuniendo algo más durante esas 6 semanas, algo menos tangible que la evidencia. Estaba reuniendo la respuesta a una pregunta que aún no había hecho conscientemente, que era, ¿qué voy a hacer al respecto? En medicina, hablamos de la diferencia entre la intención curativa y los cuidados paliativos. La intención curativa significa que estás tratando de solucionar el problema en su origen. Los cuidados paliativos significan que estás gestionando la realidad de algo que no se puede arreglar. Ambos son legítimos. Ambos requieren honestidad sobre con qué estás lidiando realmente. Durante 6 semanas, había estado tratando de decidir en qué categoría caía mi matrimonio. La noche del mensaje de texto de las 2 de la madrugada, obtuve mi respuesta. Necesito llevarte de vuelta a esa noche por completo porque los detalles importan. Había llegado a casa a la 1:23 de la madrugada después de un turno que comenzó a las 7 de la mañana. Había tratado a 26 pacientes. Un hombre de 62 años con un ataque al corazón que sobrevivió. Un joven de 19 años con una reacción alérgica grave que también sobrevivió. Una familia de Murfreesboro que había tenido un accidente de coche en la E24 y la madre no había sobrevivido. Y se lo había dicho al padre en un pasillo cerca del ascensor y había visto su rostro hacer algo que ningún rostro debería tener que hacer. Llegué a casa con esa noche sentada sobre mis hombros.
Isolda había enviado un mensaje a las 9:30 diciendo que se quedaba hasta tarde en el evento de la galería. El cliente que había estado cortejando. No quería perder el impulso. Había respondido, está bien, no me esperes despierta tampoco. Turno largo. A las 10:40, envié un mensaje de texto, ¿ya vienes para casa? Sin respuesta. A medianoche, envié un mensaje de texto, oye, ¿todo bien? Sin respuesta. Me senté en la mesa de la cocina. Comí medio sándwich. Serví el bourbon. No lo bebí. Simplemente me senté. Y luego, a las 2:07, el teléfono se iluminó. Ocupada ahora. Llamaré después. Esto es lo que quiero que entiendas sobre esas 4 palabras. No fue la hora tardía. Ni siquiera fue el hecho de que no hubiera respondido durante 4 horas y media. Fue el tono de esas 4 palabras, la frialdad de ellas, la ausencia completa y total de cualquier cosa que reconociera cómo se sentiría recibir ese mensaje a las 2 de la madrugada después de todo. Sin un perdón por la demora. Sin un sé que es tarde. Sin un te explicaré cuando llegue a casa. Sin suavidad, sin consideración, sin reconocimiento de que al otro lado de ese mensaje había una persona que había estado esperando. Solo ocupada ahora. Llamaré después. Y pensé en el padre en el pasillo del hospital esa noche, en la forma en que su rostro había cambiado. Y pensé en la madre que no había sobrevivido. Y pensé en lo corto que era todo, en lo extraordinariamente, aterradoramente corto. Y pensé en los 12 años que le había dado a este matrimonio. Y pensé en el recibo de Josephine, y en el nombre Donovan escuchado a través de una puerta, y en el teléfono que ahora siempre estaba boca abajo, y en las conversaciones que se habían ido silenciando lentamente. Y escribí, no te molestes. Quédate con él. Mi línea está cerrada para ti. Dejé el teléfono boca abajo. Bebí el bourbon y esperé. Pasaron 7 minutos. Entonces mi teléfono empezó a sonar. Miré la pantalla. Isolda. Dejé que sonara. Sonó 5 veces y saltó el buzón de voz. 30 segundos después, volvió a sonar. Dejé que sonara de nuevo. Luego un mensaje de texto. Brennan. ¿Qué significa eso? Llámame. Luego otro. Brennan, por favor. Luego otro. Voy a casa. Me levanté de la mesa de la cocina, caminé hacia la ventana delantera y miré hacia Ricklen Avenue. Estaba tranquilo afuera, de la manera en que Nashville se vuelve tranquila en lo profundo de la noche. No exactamente en silencio, solo descansando. La farola iluminaba la superficie de la carretera donde había llovido más temprano en la noche, y el pavimento todavía estaba ligeramente húmedo, y se veía casi hermoso. Pensé en lo que iba a decir cuando ella entrara por la puerta. Pensé en las versiones de esta conversación que eran posibles. Aquellas en las que ella negaba todo y aquellas en las que no. Aquellas en las que lloraba y aquellas en las que se enfadaba. Aquellas en las que algo se salvaba y aquellas en las que no. Pensé en el hecho de que estaba pensando en todo esto a las 2:14 de la madrugada después de trabajar 19 horas. Y pensé en lo completamente inaceptable que era que estuviera en esta posición. Y sentí que algo se endurecía dentro de mí que no había sentido endurecerse antes. Sus faros barrieron la ventana delantera a las 2:19. Entró por la puerta principal a las 2:21, todavía con el vestido negro que había usado para el evento de la galería, sus tacones en la mano, su rostro haciendo esa cosa en la que intentaba parecer serena y no podía lograrlo del todo. Me miró de pie allí en mi uniforme médico con el vaso de bourbon en la mesa de la cocina detrás de mí, y dijo mi nombre. Brennan. No dije nada. Puedo explicarlo, dijo ella. Y ahí estaba, la frase. La frase que significa lo contrario de sí misma. ¿Qué significa? Sé que lo que he estado haciendo requiere una explicación, lo que significa que he sabido durante un tiempo que estaba mal. Me senté de nuevo en la mesa de la cocina. Junté las manos sobre la superficie. La miré. Entonces explica, dije. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Tenía una forma de componerse que siempre había admirado,
una quietud particular que la invadía cuando estaba navegando algo difícil, una cualidad que una vez había considerado como gracia y que ahora leía de manera ligeramente diferente. Dijo su nombre antes que yo, Donovan Ashby. Dijo que se habían conocido hacía 8 meses cuando él vino a la galería para una visita privada. Dijo que había comenzado como una relación profesional, un coleccionista con dinero real y un serio interés en construir una colección, y que había cambiado gradualmente y que no lo había planeado. Nadie lo planea, dije. Mantuve mi voz uniforme. Tenía algo de experiencia en mantener mi voz uniforme. Se miró las manos. Le pregunté cuántas veces. Dijo que no veía cómo esa era una pregunta productiva. Dije que no se trataba de ser productivo. Dijo más de una vez. Dijo que había estado sucediendo durante unos 5 meses. Dijo que no había sabido cómo detenerlo. Y luego comenzó a decir algo sobre cómo no había sido feliz y cómo nos habíamos distanciado. Y levanté mi mano. Necesito que te detengas, dije. Se detuvo. Sé lo que estás a punto de hacer, dije, estás a punto de explicarme cómo sucedió esto de una manera que distribuye parte de la responsabilidad por ello. Y entiendo el impulso. Y tal vez algo de lo que dirías incluso sería cierto. Pero necesito que entiendas que he estado sentado en esta mesa desde la 1 de la madrugada después de un turno de 19 horas en el que vi a una familia perder a su madre. Y te envié 3 mensajes de texto en el transcurso de 4 horas y media. Y me dijiste que estabas ocupada. Y estoy demasiado cansado en este momento para la versión de esta conversación en la que hablamos de cómo ambos contribuimos a la distancia. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, lo siento. 2 palabras. Reales, creo. Pensé que eran reales. Lo sé, dije. ¿Qué significa eso? Preguntó. ¿Qué significa eso para nosotros? Y la miré. Esta mujer a la que había observado desde el otro lado de una cafetería en Chicago hace 12 años. Esta mujer a la que le había pedido que se casara conmigo con el viento de diciembre mientras el río estaba congelado debajo de nosotros. Esta mujer por la que me había mudado de ciudad y con la que había comprado una casa y renovado una cocina. Y le dije la verdad. Todavía no lo sé, dije, porque no lo sabía. Y la honestidad siempre ha sido lo único que sé hacer cuando estoy completamente perdido. Así es como se vieron las siguientes 3 semanas. Isolda se quedó. No le pedí que se fuera, y ella no se ofreció a hacerlo. Nos movimos por la casa de una manera que era cuidadosa y silenciosa, 2 personas navegando un espacio compartido que había cambiado su atmósfera por completo. Llamó a Donovan Ashby y terminó. Me dijo que lo había hecho y le creí, no porque fuera ingenuo, sino porque había algo en su rostro en los días posteriores a esa conversación que me dijo que había terminado. La gente se ve diferente cuando carga con algo y luego lo suelta. Encontré un terapeuta. No un terapeuta de pareja, todavía no un terapeuta para mí, una mujer llamada doctora Patricia Wren, que ejercía en Midtown y que tenía el tipo de precisión sin prisa en su escucha que me recordaba a los mejores médicos tratantes con los que me había formado. Conducía su consulta en Western Avenue todos los martes a las 6 de la tarde y me sentaba en una silla y hablaba. Lo que hablé me sorprendió. Esperaba hablar sobre la traición, sobre la ira, sobre la logística de lo que vendría después. En cambio, me encontré hablando de las 6 semanas antes del mensaje de texto de las 2 de la madrugada, sobre el recibo que había encontrado en el dormitorio de invitados, sobre la decisión de esperar y reunir información en lugar de confrontar de inmediato. ¿La doctora? Wren me preguntó qué había estado esperando. Dije que había estado esperando hasta tener suficiente evidencia. Ella dijo, ¿evidencia de qué? Dije, evidencia de que no me lo estaba imaginando. Estuvo en silencio por un momento. Luego dijo, ¿y qué temías que sucedería si lo confrontabas antes de tener esa evidencia? Tuve que sentarme con esa pregunta durante una sesión completa antes de poder responderla honestamente. La respuesta, cuando la encontré, fue esta. Tenía miedo de que si lo confrontaba y estaba equivocado, habría roto algo que no podría ser reparado por nada. Y tenía miedo de que si lo confrontaba y tenía razón, tendría que decidir algo que no estaba listo para decidir. Así que, seguí esperando,
seguí archivando cosas, seguí yendo a trabajar y volviendo a casa agotado y comiendo medios sándwiches a medianoche y diciéndome a mí mismo que habría un mejor momento. ¿La doctora? Ren dijo, rara vez hay un mejor momento. Generalmente solo hay el momento en que ya no puedes esperar más. Isolda y yo comenzamos la terapia de pareja 8 semanas después de esa noche. El terapeuta era un hombre llamado Dr. Elliot Mars, que trabajaba en una oficina en el vecindario de Green Hills. Una suite tranquila en un edificio junto a Abbot Martin Road, el tipo de oficina que es deliberadamente anodina desde el exterior. Alfombra beige y arte de pared neutro y sillas que eran cómodas sin ser lujosas. Era un hombre de voz suave de unos 60 años que tenía una forma de dejar que el silencio se acumulara en la habitación hasta que alguien lo llenaba con algo real. No estaba interesado en la asignación de culpas, y no estaba interesado en la comodidad. Estaba interesado en lo que era verdad. En nuestra primera sesión, nos pidió a cada uno por separado que describiéramos nuestro matrimonio como lo habíamos experimentado durante los últimos 2 años. No como había sido en tiempos mejores, no la versión que contábamos a la gente en las cenas, la versión en la que realmente vivíamos a diario. Hablé durante unos 10 minutos. Describí las horas. Describí el agotamiento. Describí comer solo y las conversaciones que se habían acortado y el porche delantero en el que nunca nos sentamos lo suficiente. Describí la forma en que había pensado que todo eso era solo la textura de una vida profesional ocupada, algo que ambos habíamos aceptado en virtud de las elecciones que habíamos tomado en lugar de una señal de que algo debajo necesitaba atención. Isolda habló durante más tiempo. Habló de sentirse como una compañera de piso. Usó esa palabra, compañera de piso. Y observé el rostro del Dr. Mars permanecer completamente neutral. Y observé mis propias manos en mi regazo. Y sentí algo complicado moverse a través de mí, porque la palabra era precisa de una manera que no me había permitido reconocer por completo y también devastadora de la manera específica en que las palabras precisas pueden ser devastadoras. Dijo que había tratado de decirlo de diferentes maneras a lo largo de los años y que yo siempre lo había escuchado como una queja sobre mi horario y respondido trabajando en mi horario, tratando de estar en casa más a menudo. Y que el estar en casa más a menudo sin la presencia real dentro del estar en casa finalmente se había sentido peor que la ausencia. Dijo que fue entonces cuando había comenzado a cerrar una parte de sí misma al matrimonio, en silencio, gradualmente, no como una decisión, sino como una respuesta de supervivencia. El Dr. Mars le preguntó en qué momento el cierre se convirtió en una elección diferente. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Dijo que no lo sabía exactamente. Dijo que había sucedido gradualmente, y que se había dicho a sí misma en cada paso que no era en lo que se estaba convirtiendo hasta que claramente ya se había convertido en eso. El Dr. Mars nos miró a ambos y dijo, lo que escucho de ambos es un matrimonio que perdió su sistema meteorológico interno. Dejaron de ser capaces de leer con precisión las señales que se enviaban mutuamente. Eso no explica ni excusa cada elección que se tomó, pero sí describe un sistema que falló con el tiempo. No un solo evento catastrófico. Lo que resultó ser cierto fue complicado, de la manera en que las cosas que son reales siempre lo son. Era cierto que había trabajado de 60 a 70 horas a la semana durante años y había llegado a casa tan agotado que había dejado de estar completamente presente en mi propio matrimonio. Era cierto que Isolda había intentado de varias maneras en varios momentos decirme esto y que yo lo había escuchado como un comentario sobre mi horario en lugar de una señal de emergencia sobre nosotros. Era cierto que ambos nos habíamos adaptado a una especie de vida paralela que se sentía como armonía porque no había conflicto, sin reconocer que la ausencia de conflicto no era lo mismo que la conexión. También era cierto que ella había tomado una decisión. Era cierto que había tomado esa decisión una y otra vez a lo largo de 5 meses. Era cierto que las explicaciones de cómo sucedió, incluso las reales, no deshacían el hecho de que había sucedido. Y era cierto que reconstruir la confianza, si eso era lo que íbamos a hacer, no era un sentimiento, sino una práctica, una serie diaria de decisiones, y que la carga de esas decisiones se sentía de manera diferente en cada uno de nosotros. Hubo una sesión, unos 2 meses después, en la que dije algo que no había planeado decir. El Dr. Mars me había preguntado qué necesitaba de Isolda para seguir eligiendo el matrimonio. Y había comenzado a dar la respuesta práctica, la transparencia, la consistencia, la voluntad demostrada de aparecer de las maneras que habían estado ausentes. Y entonces me detuve.
Dije, necesito no sentir que soy el único que tiene miedo de que no lo logremos. Hubo un silencio y ella dijo, estoy aterrorizada de que no lo logremos. Ese fue el primer momento desde la noche del mensaje de texto de las 2 de la madrugada en que sentí que estábamos en la misma habitación de nuevo. No en el sentido geográfico, en el sentido real. Dos personas que querían lo mismo, mirando el mismo miedo, diciéndolo en voz alta al mismo tiempo. El Dr. Mars tenía una frase que usó en una de nuestras primeras sesiones en la que he pensado muchas veces desde entonces. Dijo, una traición no rompe un matrimonio. La decisión sobre qué hacer a continuación lo hace o no. Le di vueltas a eso en mi mente durante semanas. Le di vueltas en el coche de camino a Vanderbilt en las mañanas tempranas. Le di vueltas en los momentos de calma durante los largos turnos cuando no pasaba nada urgente y podía pensar. Le di vueltas acostado despierto a las 3 de la madrugada, lo que se había convertido en un nuevo hábito mío, este despertar en medio de la noche que sospechaba que era mi sistema nervioso procesando cosas que no había podido procesar durante el día. La decisión sobre qué hacer a continuación. Siempre era la decisión, no la traición en sí, por devastadora que fuera, sino cada elección que vino después, las elecciones de Isolda y las mías, sobre lo que estábamos dispuestos a hacer con lo que había sucedido y lo que queríamos construir desde donde quiera que estuviéramos parados ahora. Quiero contarte sobre la noche en que cambió para mí, porque creo que importa que hubiera una noche específica. Fue unos 4 meses después del mensaje de texto de las 2 de la madrugada. Estábamos en la cocina, no la cocina de una negociación tensa, solo la cocina preparando la cena juntos un domingo por la noche. Una de esas actividades domésticas ordinarias que o no se sienten como nada o se sienten como todo, dependiendo de dónde estés. Isolda estaba haciendo risotto, en lo que siempre había sido mejor que yo, porque requería el tipo de atención paciente y sostenida que nunca había sido capaz de darle a una olla. Yo estaba en el mostrador cortando verduras y viendo a medias un segmento en las noticias a través de la puerta que daba a la sala de estar. Y estábamos hablando de nada en particular, de un programa que ambos habíamos estado viendo, de si deberíamos repintar el comedor, de si la primavera en Nashville iba a llegar temprano este año. Y me di cuenta en algún momento en medio de esa conversación de que no estaba actuando. No estaba gestionando mis sentimientos ni monitoreando la temperatura de la interacción ni esperando a que pasara lo peor. Simplemente estaba allí, en la cocina, hablando con mi esposa sobre colores de pintura y el clima. No sé cómo explicar la importancia de eso sin que suene pequeño. No fue pequeño. Después de 4 meses de estar hiperconsciente de cada interacción entre nosotros, de sentir que siempre estaba ligeramente preparado para algo, de llevar una vigilancia de baja frecuencia que no podía apagar, simplemente estar presente sin armadura fue algo cercano a lo extraordinario. La miré al otro lado de la cocina, revolviendo el risotto con la concentración particular que siempre le daba, y pensé en la pregunta con la que había estado lidiando durante 4 meses, la de la intención curativa versus los cuidados paliativos. Sobre si lo que teníamos era reparable en su origen o solo manejable en su daño. Pensé que podría ser reparable. No reparado, todavía no. No sin más del trabajo que estábamos haciendo. No sin más de esas tardes de martes con la doctora Ren y esas sesiones incómodas con el Dr. Mars, no sin el tipo de esfuerzo sostenido y honesto que sabía que sería necesario durante más tiempo del que probablemente cualquiera de los dos quisiera reconocer, pero posiblemente reparable, y posiblemente era más de lo que había tenido 4 meses antes. Hay algo que quiero decir directamente a cualquiera que esté lidiando con algo en este momento que aún no sabe cómo nombrar. El silencio en una casa a las 2 de la mañana es un tipo de comunicación muy particular. Te dice cosas que las conversaciones aún no han podido decir o no han estado dispuestas a decir. Y la parte más difícil de sentarse en ese silencio no es el no saber. La parte más difícil es el momento en que el no saber se convierte en saber. Y te das cuenta de que tienes que decidir qué hacer con lo que ahora sabes. Pasé 6 semanas fingiendo que no sabía algo que sabía. No porque fuera débil, sino porque saber significaba decidir, y decidir significaba una alteración a una escala que no estaba preparado para enfrentar. Eso no es un fracaso. Eso es humano. Pero es un retraso, y los retrasos tienen costos que se acumulan. El mensaje de texto de las 2 de la madrugada fue el momento en que se me acabó el retraso. Y en retrospectiva, estoy agradecido por ello. No por el dolor que causó, no por la imagen que pintó, sino por la claridad que forzó.
A veces, el peor momento es también el más honesto. Y lo honesto es lo único que conduce a algo real. No perdí mi matrimonio esa noche. Casi lo perdí muchos meses antes de todas las maneras lentas y silenciosas en que las cosas se pierden antes de desaparecer por completo. En trabajar demasiadas horas, en las conversaciones que se desvanecían, en la distancia que ambos dejamos crecer sin nombrarla. El mensaje de texto de las 2 de la madrugada no fue la causa. Fue el síntoma que finalmente apareció en la superficie después de meses de acumular presión por debajo. Lo que pasó después fue la elección. Lo que pasó después fue Isolda terminando algo que nunca debería haber comenzado. Lo que pasó después fue yo sentado con la doctora Ren los martes por la noche, aprendiendo a decir lo que realmente necesitaba en lugar de archivarlo para más tarde. Lo que pasó después fue ambos en una oficina de Green Hills respondiendo preguntas que nos incomodaban y decidiendo una y otra vez que queríamos seguir adelante. No sé cómo termina tu historia. No sé si eres la persona que espera en la mesa de la cocina o la persona con el vestido negro que entra por la puerta a las 2:21 de la madrugada. No sé si tu situación tiene una versión en la que algo se reconstruye o si es una de esas en las que no. Y ambas son posibilidades reales y ambas pueden ser superadas. Lo que sé es esto. La decisión siempre es tuya. Lo que hacer a continuación te pertenece enteramente a ti. Y la única versión incorrecta es aquella en la que sigues sin decidir porque decidir se siente demasiado final y demasiado aterrador y demasiado real. Es todas esas cosas. También es el único camino hacia cualquier lugar que no sea donde ya estás. Quiero decirte una cosa más antes de irme. Hace 3 meses, Isolda y yo condujimos hasta Checkwood State Gardens un sábado por la mañana de octubre, algo que ninguno de los dos había hecho en los 7 años que habíamos vivido en Nashville, a pesar de que siempre decíamos que íbamos a hacerlo. Los árboles habían comenzado a cambiar de color, y la luz de esa mañana tenía esa cualidad específica de la luz de otoño de Tennessee, clara y angulada y ligeramente dorada, del tipo que hace que todo lo que toca parezca que se ve por primera vez. Caminamos por los jardines durante un par de horas sin ninguna agenda en particular. Hablamos sobre el arte en exhibición, sobre uno de los escultores visitantes cuyo trabajo Isolda conocía a través del mundo de las galerías, sobre la forma en que ciertos artistas contemporáneos estaban pensando en las formas orgánicas. Nos detuvimos en un banco cerca del estanque reflectante y nos sentamos un rato sin hablar. En algún momento, Isolda dijo, lamento que no hayamos venido aquí antes. Pensé que estaba hablando de Checkwood, pero me estaba mirando cuando lo dijo, y entendí que no solo estaba hablando del jardín. Yo también, dije. Nos quedamos sentados allí por otros minutos, viendo la luz moverse sobre el agua, y luego nos levantamos y seguimos caminando hacia adelante a través de los árboles hacia lo que venga después. Antes de que te vayas, quería decir algo real por un segundo. Lo que me impulsó a escribir esto no fue el romance. Honestamente, fue ese mensaje de texto. Ocupada ahora. Llamaré después. Porque creo que todos hemos tenido un momento como ese en el que el tono de alguien te lo dice todo antes de que los hechos siquiera te alcancen. Y la parte más difícil nunca es el silencio. Es el momento en que finalmente dejas de fingir que no lo sabes ya. Si alguna vez has estado allí, lidiando con algo que no podías nombrar del todo, quiero saberlo. Deja un comentario abajo.